un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobierna. ¿Cómo están? Qué bendición poder adorar a nuestro Dios y de esa forma preparar nuestro corazón para recibir su palabra, que es viva, que es poderosa, que es eficaz. La palabra de Dios tiene ese propósito de entrar hasta ese lugar donde otras cosas nunca podrán hacerlo. Por eso, para los cambios que necesitamos como cristianos, es necesario conocer la palabra de Dios, que sea ella la que hable a nuestras necesidades más profundas. Por eso es muy común escuchar a personas recién llegadas a la iglesia decir: ese mensaje era para mí. Era como si el pastor, mientras predicara, se estuviera refiriendo personalmente a mí. Espero que 5, 10, 15 años, 20 después sigamos diciendo: sentí que esa palabra que se predicó hoy era para mí. Nunca sintamos que venimos a la iglesia y no hay un propósito o no hay algo que Dios deba hacer en nosotros. Siempre Dios tendrá que hacer algo en nosotros, y ese es su llamado a que nos reunamos como iglesia, porque hay bendiciones, hay cosas que Dios hace cuando estamos juntos. Por eso el salmista, allí en el Salmo 133, recuerda eso: cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía, en unidad. ¿Por qué? Porque allí se manifiesta la gloria de Dios, y ellos lo pensaban cuando iban camino al templo, y solo iban cada año para solucionar o resolver su situación en cuanto a su relación con Dios, para recibir ese pecado que ellos consideraban iba por un año hasta que regresaba. Nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios todos los días podemos ir ante ese trono de gracia y estar a cuentas con Dios. No podemos darnos ese lujo de pasar un día sin ir a resolver cosas que tengamos pendientes con nuestro Dios. Y si nos disponemos en humildad, siempre habrá algo que confesarle a Dios, por lo cual no hemos sido del todo obedientes, porque la palabra nos pone en un punto difícil. Aun cuando sabemos hacerlo bueno y no lo hacemos, se tiene por pecado. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer y tal vez no hacemos? Ahora hemos cantado de proclamar el nombre de Dios. Lo hemos proclamado últimamente. Este pueblo está lleno de visitantes cada día. Estamos aprovechando para hablar el evangelio a otros. Creo que era ayer o antier, no recuerdo. Venían una cantidad de jóvenes bajando por la otra vía, vestidos de amarillo, con una camiseta amarilla, y relativamente jóvenes todos. Y aquí decía Real, y no sabía de qué era, pero después vi a unos con botellas de, no sé si era de ron en la mano, ofreciéndole a todos los que se encontraban ron. Y yo decía: ¿y estos muchachos no les da pena hacer eso? Obviamente les están pagando por hacerlo, pero caminan por todas partes y tome su roncito, tome su ron, pero a veces nos cuesta llevar el evangelio a estas personas que están visitando este municipio, y que no solo sea para venir a embriagarse, para venir a participar, como dice la Biblia, de obras infructuosas, de inmoralidad sexual o de alcoholismo
o de exhibicionismo, porque para eso sirven las cabalgatas aquí, para exhibirse muchas personas de muchas formas. Entonces, que Dios nos permita que si nos trajo aquí a este municipio tan rumbero, este municipio reconocido por el alto consumo de licor, también sea un municipio que sea reconocido porque la luz de Cristo está brillando aquí, está brillando para otros, y nosotros tenemos esa gran tarea. Nadie dijo amén, pero bueno, que esa sea la voluntad de Dios para este municipio, que no solo los que viven aquí, sino todos los que vengan aquí tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Hermanos, ¿por qué no nos saludamos ahí mientras yo me conecto este micrófono? Sí, por favor. Que planeo desde el mes de enero. Es un tiempo de meditar qué nos faltó por alcanzar, por lograr de lo que planeamos hacer, tanto en lo laboral como en lo familiar, en lo espiritual. Y es tiempo también de volver a planear y poner prioridades para el próximo año, y no que hagamos solo una lista de todo lo que queremos alcanzar para que Dios le ponga ahí su sello y su firma, sino cómo vamos a disponernos para que Dios siga trabajando en nosotros, que más bien esa hoja sea en blanco y sea Dios quien la llene y nos diga qué es lo que quiere para nosotros este 2025. Hay muchas expectativas de parte nuestra como iglesia para este nuevo año que se va acercando rápidamente. Bueno, mis hermanos, venimos en una serie de predicaciones llamada Navidad, una promesa cumplida, y decíamos la semana anterior que el nacimiento de Jesucristo es una de las evidencias de que la palabra de Dios es verdad y se cumple tal cual Él lo ha decidido. Yo quiero que veamos el texto en Gálatas, que miremos esta porción de la Escritura, Gálatas capítulo 4, verso del 4 al 7. Recuerden que Pablo en Efesios habla de Cristo como la cabeza de la iglesia, y en Gálatas habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. No sé si lo sabía. Y es importante que recordemos que la Navidad habla del propósito del Evangelio. El Evangelio es salvación, por eso Pablo lo mencionó así. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Vivir el Evangelio cada día entonces es un viaje de transformación continua. Es un proceso que consiste en ¿qué? En que cada día Cristo sea revelado a nosotros. Cada vez vemos mejor, cada vez vemos con más claridad el plan de Dios por medio de Cristo. Y cuando entendemos el Evangelio, nuestras vidas se convierten en un reflejo vivo de su amor y gracia. No solo el Evangelio debe impactar nuestras vidas, sino impactar la vida de las personas que tenemos cerca. Qué bueno que las personas nos tengan a nosotros como un buen referente de lo que es ser cristiano. Que alguien pueda decir, yo sí conozco un cristiano genuino. Y lo puedo mencionar con nombre propio. Así que leamos por favor ahí en Gálatas 4:4. Perdón. Pero, ahí hay un pero, ahora les voy a decir cuál es el pero. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, y mire lo que especifica Pablo, nacido de mujer, no dice nacido de hombre y mujer, nacido de mujer,
nacido bajo la ley. Eso era el propósito del Señor. Cuando se cumplió ¿el tiempo de quién? De Dios. Dios envió a su Hijo. Y dice, ¿para qué? O a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Me salté algo antes de empezar. Hoy los niños no tienen clase. Me van a aguantar ahí un ratico hoy. Y espero que la palabra de Dios, como lo sabemos, sea relevante también para ellos. Oremos, Señor, gracias por el apóstol Pablo, Señor, la manera en cómo te revelaste a él, cómo hablaste a su vida por medio de tu Santo Espíritu para hoy hablar a nosotros, Señor. Gracias por la disposición de este hombre, Señor, a conocer la verdad que le era revelada a través de tu Espíritu, esa verdad que lo liberó del legalismo, del orgullo, de la prepotencia de este hombre, Señor, que tenía celo, pero un celo equivocado, Señor. Gracias porque pusiste la mirada en el lugar correcto y era en Jesús a quien él estaba persiguiendo. Haz lo mismo con nosotros en esta mañana. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, Señor, y que tu Espíritu, Señor, siga obrando en nosotros para conocer esa verdad preciosa que libera, que cambia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. En el pueblo, dice primero que en el tiempo de Dios tuvieron que converger varias cosas en el nacimiento de Jesús. Habían 3 culturas en ese momento, y eran los judíos, los griegos y los romanos. Los judíos aportaron el tema religioso, los griegos el tema de la economía y los romanos el tema político. En ese momento estaban viviendo entre comillas, la Pax Romana. Había una supuesta paz que había impuesto el Imperio Romano bajo la fuerza, y esa forma de imponer su gobierno, pues lo vemos en que Jesús no fue el único que crucificaron. Se cree que más de 2,000 personas habían sido crucificadas en ese tiempo, aquellos considerados opositores al gobierno o al imperio o al emperador mismo. Ustedes saben que este emperador no quiso que se le llamara emperador, sino que se le llamara el César, porque era un hombre, o los que llegaban a este cargo eran hombres tan altivos que se deificaban a sí mismos, ellos se creían Dios y querían ser adorados. Entonces Pablo está hablando aquí a una iglesia que había dejado la guía del Espíritu por dejarse guiar por las cosas humanas, por la carne. Y en esa época también, cuando un padre de familia tenía hijos, tenía también al mismo tiempo siervos. No había mucha diferencia entre hijos y siervos, porque el hijo estaba en camino de esperar una herencia que le iba a ser otorgada cuando el padre de familia determinara que era mayor de edad. Aquí en Colombia o en otros países se considera que alguien es mayor de edad, es decir, que está ya en la capacidad de tomar decisiones maduras, y es algunos a los 18, en otros países a los 21 y así. En el pueblo judío era el padre de familia quien determinaba cuándo ese hijo ya era mayor de edad y podía tomar decisiones de acuerdo a lo que se requería. Por ejemplo, el hijo pródigo fue considerado ya un hijo mayor cuando regresó a casa. ¿Sí sabía eso? Después de que derrochó y malgastó y reconoció y volvió a casa, en esa actitud, el papá por eso le dio anillo, le dio sandalias y le puso
una túnica, reconociendo, ahora eres un adulto. Ahora sabes cómo es que son las cosas. Por eso todo lo que él traía preparado para decirles, Padre, ya no merezco ser tu hijo, reconoció todo lo que no había valorado, no había apreciado. Y eso es lo que Dios quiere hacernos a través de su palabra, que no seamos siervos del pecado, sino hijos. Y este proceso se da día a día. Entonces, según lo que acabamos de leer, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Dios enviar a su Hijo al mundo? Lea ahí el versículo 5. Para rescatar, para redimir. ¿Y qué más? ¿A fin de qué? Adoptados como hijos. A veces pensamos que la adopción es algo que retomamos, algo que habíamos perdido y que retomamos, ¿no? Esa posición la da solo Dios, no es por méritos, no es porque lo ganemos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo al pueblo judío, no es por la ley que ustedes son justificados, es decir, entran en una relación armoniosa con Dios para ser considerados sus hijos, sino que es a través de Cristo. La fe en Cristo es la que nos justifica. La mala interpretación de esto es creer. Algunos piensan que uno se va justificando delante de Dios día a día a través de lo que hace, y por eso se considera en algunas creencias que la salvación se pierde por esa razón, porque es que estamos siendo justificados todos los días. No, lo que estamos siendo es santificados. Cuando usted es justificado a través de la fe, es llamado hijo de Dios, y eso no lo quitará nadie, porque eso es eterno. La salvación prometida por Dios es eterna. Jesús no da salvación temporal, sino eterna, y seremos llamados hijos desde ahora y por siempre. Entonces, ya no es la ley. ¿Por qué? Porque la ley nunca pudo hacer a nadie hijo. Es la gracia de Dios la que nos otorga ese privilegio tan grande de ser adoptados, hijos, porque no éramos hijos de Dios, hemos sido adoptados mediante su gracia como hijos. Y llegará un momento en que Dios considerará que somos adultos para empezar a darnos responsabilidades como cristianos. Creo que una de las cosas de los que somos papás o las que son mamás es que cuando tuvimos a nuestros hijos siempre estábamos expectantes de ¿qué? De su desarrollo psicomotriz, de que empezara a desarrollarse normalmente, ¿cierto? Estábamos atentos a que si le movíamos las manos ellos pudieran ver bien y escuchar, que gatearan, que se levantaran, que caminaran, que llegaran a un punto de poder comer por sí mismos, escucharles pronunciar sus primeras palabras, correr, que guardaran el equilibrio cuando caminaran, porque cuando alguna de estas cosas no se vea bien, no vemos un desarrollo normal, hay que ir inmediatamente donde el médico. Caso particular el de mi hija, por ejemplo, que tuvimos rápidamente, como a los 4 añitos, llevarla donde endocrino, porque le estaban haciendo un seguimiento de desarrollo y crecimiento y nos dijeron su hija se estancó en el crecimiento. Hay que llevarla donde el endocrino para que él empiece a determinar qué hay que hacer con la niña para que siga su proceso normal. Porque si está desarrollándose normal, se va a ver su crecimiento. Y empezaron con todo un proceso y después tocó fue reversar. Empezó a desarrollarse demasiado rápido y ya dijo el médico, no, hay que frenar ese desarrollo tan acelerado. Y bueno, y ahí se equilibró hasta que
quedó la que hoy ven, así como quedó. Entonces, eso es lo que Dios espera en nosotros, revelarse a nuestras vidas y que poco a poco como cristianos nos vamos desarrollando saludablemente. Y eso lleva tiempo. Entonces, a lo que apunto es que esto es tan glorioso y tan precioso que Dios tuvo que hacerse hombre para que nosotros podamos convertirnos en hijos suyos. Y en esto el Hijo de Dios en el cielo entonces añadió humanidad a su deidad y se hizo hombre. Jesús vino entonces en el momento justo en el plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba, según Dios, preparado para su llegada. Según Dios, pero según el mundo vemos que dice el mundo no recibió la luz porque prefirió estar en las tinieblas, pero según Dios, ese era el tiempo perfecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y porque Jesús es Dios, suceden dos cosas. Primera, Él tiene el poder y los recursos para redimirnos, es decir, rescatarnos de la condición pecaminosa. Cuando una persona está deliberadamente en pecado, está enajenado contra Dios o alienado contra Dios. ¿Y qué significa eso? Que está en oposición, es un enemigo de Dios. Eso nos cuesta creerlo cuando llegamos a los caminos del Señor, que nos digan tú eres un enemigo de Dios por la forma en que vives, como con tu estilo de vida lo desafías constantemente. Y la gente dirá, ¿yo? ¿Cómo? ¿Cuándo? No. Si yo no robo, si yo no peco, si yo no he matado a nadie, Entonces eso nos llama a entender que hasta que no nos dobleguemos ante el Señor, seguiremos desafiando su voluntad abierta y descaradamente. Hace poco liberaron uno de los capos de la mafia de aquí de Colombia y le preguntaron, ¿tiene algo que decirle al país? ¿Se arrepiente de algo? Y decía, no me arrepiento absolutamente de nada. Como quien dice, lo que yo tenía que pagar ya lo pagué. O sea que yo no le debo nada a nadie. Tal vez esa pregunta, si se la hacen luego de una manera más profunda, usted tiene que arrepentirse delante de Dios de algo. Tal vez usted crea que con la sociedad ya saldó. Tal vez para él 25 años fueron suficientes. Pero según Dios, todavía, o tal vez si no ha tenido un encuentro con Dios, todavía su cuenta no ha sido, o su deuda más bien no ha sido saldada. ¿Qué significa eso de redimirnos? Porque también, ya dije dos cosas, Jesús es Dios y por eso tiene el poder y los recursos para redimirnos, y debido a que Jesús es un hombre, tiene el derecho y la capacidad de redimirnos. ¿A qué vino Jesús al mundo? A comprarnos del mercado de esclavos, de nuestra esclavitud al pecado y de los rudimentos del mundo. Nos deleitábamos y nos gustaba el mundo. Y todos los días hay que luchar contra el mundo porque nos atrae, nos llama. Y si no, mire a nuestros hijos en cierta edad, ya quieren más el mundo que la iglesia. Ya quieren más los ídolos de esta tierra que oír hablar de Jesús. Los jóvenes de ahora saben más de sus ídolos que de cualquier otra cosa. Háblele de Karol G, de Juanes, de Shakira y saben en qué edad, en qué año nacieron, cuántos años tienen, qué logros han alcanzado, dónde han cantado, saben todo. Se saben hasta que ahora en febrero viene a cantar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Quitar ese amor por las cosas del mundo y ponernos en una perspectiva no de lo temporal, sino de lo eterno. No améis, dice el Señor, las cosas del mundo, porque el que ama, el que sigue las cosas de este mundo se constituye en un enemigo de Dios.
y creo que no queremos ser enemigos de Dios. La revelación entonces de Cristo no es un evento único, es decir, no es que nos quedamos con la conversión. Sí, yo me convertí una vez y confesé a Cristo como Señor y Salvador y creo que eso fue suficiente. No, tenemos que presentar un desarrollo todos los días de crecer y llegar hasta el punto de madurar en nuestra fe. Cuando no sucede eso, seguimos entonces cuestionando la manera en que Dios obra en el mundo y en nuestras vidas. ¿Y por qué lo cuestionamos? Porque no hemos entendido el proceder de Dios. Y cuando no entendemos el proceder de Dios, le echamos la culpa a Él. ¿Por qué este mundo está tan mal? Por culpa de Dios. Por culpa de las religiones, de aquellos que siguen creyendo que hay un Dios. Entonces eso es lo que cree el mundo. Y poder tener un encuentro personal con Cristo nos lleva a una comprensión más rica de lo que significa seguirlo, trascendiendo el conocimiento teórico para experimentar su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. No se trata de que usted se vuelva un teólogo, de que usted pueda disertar con otros sobre temas de escatología, de neumatología, de cristología, de temas de soteriología, pero que sí conozca algo de la palabra de Dios, que usted no se limite a decir yo entiendo sobre esto y con eso es suficiente. No, que usted quiera conocer más y más y más de quién es el Señor para usted. Pablo, por ejemplo, escribió esto en Gálatas 1, 15 y 16, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, mire qué precioso eso, Pablo le fue revelado por el Espíritu que había sido apartado desde el vientre de su mamá. Dice, y me llamó por su gracia, no porque era el más hermoso y más precioso de los que había para llamar en ese momento, sino porque a Dios por su gracia le plació, dice Pablo, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Porque Pablo pudo hablar de Cristo como lo hizo y como lo escribió aquí, porque Dios se lo reveló. ¿Y usted cree que eso se lo reveló sin hacer nada para ello? No, él se dedicó antes de salir a ganar o alcanzar a los gentiles para Cristo, estudiar, orar, ayunar, esperar el tiempo de Dios. Por eso, de una forma no sé si literal o metafórica, es que Pablo queda ciego, es conducido hasta un lugar donde él tiene que esperar que Dios le diga qué va a hacer con él. Y dice que viene Ananías y ora por él y le caen de sus ojos como unas escamas que le habían salido de sus ojos y no lo dejaban ver realmente las cosas desde la perspectiva de Dios. Y dice que ayunó, que no comió nada hasta que apareció Ananías y luego se hizo bautizar. ¿Usted cree que eso fue casualidad? Estaba Dios en Pablo trabajando de una manera sobrenatural. Y no salió ahí mismo a ver que Dios me llamó a predicar, no. Se cree que estuvo por lo menos de 13 a 15 años siendo instruidos, porque dice, nadie me enseñó a mí el evangelio, fue Cristo mismo quien me lo entregó. Y empezó a predicar con una pasión, con un amor, con una consagración que poco lo vemos en los cristianos. En estos días que me gusta por esta época leer biografías de misioneros, hablaba de un hombre que se fue muy joven a servirle al Señor como misionero por allá en África, una comunidad que practicaba el canibalismo. Y por alguna razón que él desconocía en los propósitos de Dios, su esposa contrajo una enfermedad y murió, y lo mismo su hijo. Al mismo tiempo murieron. Y él los enterró.
Y dice que pasó días sentado allí donde los había enterrado, esperando que los de esta tribu no los desenterraran para comérselos. Cuando uno no tiene fundamentos claros, firmeza, cuando uno no está bien arraigado en las promesas y en la palabra de Dios, alguien naturalmente no puede soportar algo así, se enloquece. O se decepciona de Dios. Porque cuando las cosas no salen como nosotros queremos o pensamos, nos decepcionamos de Dios sin entender que Dios no hace nada por capricho. Todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas tiene un propósito, y es formar a Cristo en mí. Y por eso cuando vienen las pruebas, las circunstancias complejas en nuestra vida, tenemos que decir: Señor, si esto va a servir para formar a Cristo en mí, bienvenido sea. Eso sí, dame gracia para soportar esta prueba, y que al final de esta prueba yo pueda exaltar el nombre de mi Señor, el nombre de Cristo. Reconocer, hermanos, a Cristo en nuestra vida implica buscar activamente su guía en nuestras decisiones, tanto en las grandes como en las pequeñas. Esto puede significar desafiar las normas sociales y tradiciones cuando no se alinean con los principios y valores del Evangelio. El Evangelio es transcultural. Nosotros siempre vamos a ir en contravía, vamos a ser señalados por no vivir como viven los demás. Y como no vivimos como los demás, nos desafían en cuestionar que nosotros sí somos libres para tomar decisiones. ¿Y cómo lo hacen? Te preguntan: allá en la iglesia no los dejan tomar. El pastor no los deja ir a darse una rumbeadita ahora en diciembre. Le tienen que pedir al pastor permiso. Eso es el concepto que ellos tienen, de que nosotros somos personas que nos estamos aguantando las ganas de estar allá con ellos también en su mundo. Porque hay cristianos que dan a entender eso, que en esta época parece que se escaparan de la iglesia para pasar un ratico en el mundo y en enero otra vez volver. Ay Señor, a darse golpes de pecho para volver a iniciar realmente como deberíamos hacerlo todos los días vivimos para Él. No vivimos ya para el mundo, vivimos para aquel que nos amó, y nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, aún dejar la gloria que tenía allá con los ángeles para venir a estar, como algunos teólogos lo han descrito, a esta cloaca. Venir a contaminarse en esta cloaca llamada mundo para cargar con la inmundicia, cargar con nuestra maldición, para que seamos libres y podamos vivir como hijos de Dios. Pregúntese hoy: ¿cómo vive un hijo de Dios? Así que el pasaje que hoy estamos compartiendo nos anima a vivir de una manera que no solo honre las enseñanzas de Jesús, sino que también demuestre su amor y su gracia en nuestras interacciones cotidianas. Y esa relación profunda con Cristo debe afectar nuestras acciones y pensamientos diarios. Nos debe llevar nos desafía a reflexionar sobre la diferencia entre una fe que se limita a las reglas y una fe que se traduce en una transformación profunda y personal. Usted ya no dice: no es que el pastor no me deje ir o hacer cosas, no, es una convicción profunda de que yo como hijo de Dios debo apartarme de todas esas cosas que no le agradan. Y mientras tú estés viviendo así, no vas a agradar a Dios. Y mientras uno no agrade a Dios y esté enemistado con Dios, no espere
bendiciones de Dios. Eso es cínico. Que una religión me hace beneficioso, me hace acreedor a las bendiciones de Dios. Y Dios nos guarde de volvernos religiosos, de pensar que venir a la iglesia es una evidencia de que yo estoy bien con Dios. Venir cada semana a la iglesia sin que no haya una transformación en mi corazón me ha hecho un perfecto religioso. Porque salgo de la iglesia y siento cumplí. Así me duerma en la predicación, pero allá estuve y cumplí. El propósito era ir y allá estuve. En cada situación debemos buscar activamente la guía de Cristo, preguntándonos cómo Él respondería o actuaría en nuestro lugar. Este enfoque práctico nos ayuda a integrar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida de una forma profunda y significativa. Siempre usted tiene un problema con alguien, ¿cómo Jesús resolvería esta situación que se me está presentando con esta persona? ¿Cómo Dios lo aborda, cómo Cristo lo abordaría? ¿Cómo le hablaría? ¿A qué parte de la Escritura le llevaría? Debemos vivir sabiamente. Y la primera forma de vivir sabiamente es tener temor de Dios. Si usted no tiene temor de Dios, usted no espere vivir sabiamente o recibir la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Para recibir revelación de Dios necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Usted no puede conocer a Cristo a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios en usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y cuando conozcamos al Hijo, eso hará glorificar, que sea glorificado el Padre. Porque Cristo dijo, las palabras que yo les he hablado, se las recordará o serán recordadas por el Espíritu de Dios. Debemos vivir según los principios de Cristo. Y esto es un desafío en esta sociedad amoral, sin principios, sin valores. Nosotros debemos vivir de acuerdo a principios y valores dictados por la palabra de Dios. Y al permitir que Cristo viva a través de nosotros, no solo nos transformamos nosotros mismos, sino que también influimos en el mundo que nos rodea, llevando el mensaje de amor y esperanza del Evangelio a todo lugar. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí con los Gálatas, lo hizo con los Efesios, con los de Tesalónica, con los de Corintios, con los de Filipos. Nuestra transformación va mucho más allá que decir, sí, yo creo en Cristo, y simplemente eso, es que yo sea consciente de la transformación que ha ocurrido en mí. Así como la vida de un bebé cambia del salir del vientre de su mamá a este mundo, también nuestra vida ha de cambiar, de salir del mundo de las tinieblas a la luz de Cristo. Cristo se está formando en nosotros y es un cambio radical que remodela nuestra identidad, nuestras prioridades y nuestros propósitos. Hable con una persona y solo escuche qué es lo que está esperando o anhelando, qué es lo que busca, en qué dedica su tiempo y se dará cuenta si realmente ya está pensando en lo eterno de manera, como dice Pablo, ya no pongan la mirada en las cosas de aquí, sino en las del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todos los días sí tenemos que salir a trabajar, tenemos que ganarnos el pan de cada día, tenemos que hacer cantidades de cosas. Para muchos está el proyecto de terminar sus estudios, de ir a la universidad, de tener una empresa o algo, pero siempre puesta la mirada en Cristo Jesús, pensando, Señor, si este es tu propósito para mi vida, abre puertas. Y si no, Señor, cierra las puertas.
y llévame por el camino que tú has trazado para mí. Obviamente esta transformación no es instantánea, es un viaje continuo de continuo crecimiento y madurez espiritual, donde cada decisión, acción y pensamiento contribuyen a nuestro desarrollo en la fe. Las circunstancias y las pruebas que pasamos en la vida, al ser tomadas de acuerdo a la voluntad de Dios, nos llevarán por su senda. Cuando no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, empezamos a caminar y a desviarnos y a vivir confundidos, a vivir en incertidumbre, a vivir atemorizados de qué me deparará el futuro, qué vendrá para mi vida. Pero cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, estamos experimentando la paz de Dios y siempre declararemos que se haga la voluntad de Dios. No forzaré las cosas, no me voy a desesperar, no voy a tomar decisiones ahora en caliente, sino que voy a esperar que Dios me vaya mostrando cómo debo actuar, cómo debo proceder en este momento. Porque si no, viviremos el año entrante nuevamente. Viviendo y experimentando las consecuencias de no querer escuchar la voz de Dios para mí. Que no sea otro año más igual. Que Dios nos libre, como les he dicho, de vivir una vida cristiana repetida cada año igual. Que alguien diga, yo llevo 20 años en Cristo, pero cada año igual, parecido. Intentando lograr esto, queriendo esto, y todo se le va en un deseo, en un anhelo que nunca se concreta. Ya leyó la Biblia completamente. Eso es un deseo para muchos cristianos que se va volviendo, como en el tiempo, imposible. Una vez me decía alguien, es que uno sí puede alcanzar a leer la Biblia completa. Decía, hay personas que se han propuesto leer la Biblia cada 6 meses, completa, es decir, 2 veces al año. Y eso nos lo decía un predicador. Un pastor debería leer la Biblia completa 2 veces al año. Un cristiano que enseñe en la iglesia debería leerla 1 vez al año. Y un cristiano nominal debería darse a la tarea siquiera en 3 años haberla leído completa. La meta de nuestro andar con Dios es llegar a la plenitud de Cristo y ser transformados a su imagen y vernos como realmente Dios quiere, y es en hijos amados. Esto significa que nuestra vida debe reflejar cada vez más la naturaleza y el carácter de Jesús. ¿Cómo? En amor, paciencia, bondad y todas las virtudes que Él personificó. Eso es lo que quiere Jesús, transformarnos y que de esa forma seamos adoptados en la familia de la fe, es decir, adoptados como hijos de Dios. Y aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo, son llamados hijos de Dios. Si es en este momento de tu vida, en la circunstancia que estás viviendo, sientes que el Espíritu Santo es el que te está guiando, o te estás dejando llevar por tus caprichos, te estás dejando llevar por tu inmadurez espiritual, te estás dejando llevar por tus corazonadas. Y vuelvo y aclaro, no recibimos la adopción de hijos, recibimos la adopción de hijos y no la recuperamos. En este sentido ganamos algo que Jesús, o en Jesús, que es más grande que lo que Adán tuvo. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios, como lo son los creyentes. Nosotros estamos en una mejor posición que el primer Adán. Entonces, lo que es claro hasta aquí es que la fe en Jesucristo es la clave para la salvación y la adopción como hijos de Dios. La gracia de Dios es un regalo que nos permite recibir la adopción de hijos y la vida eterna.
y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones nos da la seguridad de nuestra adopción como hijos de Dios. ¿Tiene usted claro eso en su vida? Usted se siente un hijo amado de Dios y vive como un hijo de Dios. Algunos dirán, yo intento y no lo he logrado totalmente, pero confíe en la obra que Dios está haciendo en usted y lo mismo en mí. Y siempre sea agradecido por lo que Dios está haciendo, porque Dios está trabajando en nuestros corazones para que esa obra que Él inició en nosotros se complete hasta el día de Jesucristo, es decir, se lleve a la perfección, que seamos glorificados. En este momento estamos siendo santificados, Dios nos está santificando y en ese proceso de santificación tenemos que aprender a ser pacientes con los procesos que Dios tiene con otros. No sea impaciente, no trate de menospreciar la obra que Dios está haciendo en su hermano en la fe. Lo que decía yo ahora de leer la Biblia, de la oración, de ayunar, de congregarse, de discipularse, no es para hacerle sentir mal, por el contrario, la predicación de hoy es un desafío a que usted no permita estancamiento en su crecimiento espiritual, sino que sea intencional en decir, yo el año entrante quiero crecer más en el conocimiento del Señor. Que esa sea una meta para el próximo año, conocer más a Cristo, que Cristo sea cada vez más revelado a nosotros. Así que una pregunta ya para ir cerrando, ¿cómo pueden nuestras vidas cotidianas reflejar mejor el carácter de Cristo en nuestros hogares, trabajos y comunidad? Si nuestros seres queridos sí nos han visto crecer y madurar en nuestro andar espiritual. Cuando hablamos se nota eso, se nota que quien gobierna nuestros pensamientos y nuestras palabras sí es Cristo. En las decisiones que nos ven tomar, si notan que estamos permitiendo que Cristo nos guíe, que Él sea nuestro consejero, o todavía nos siguen viendo como personas impacientes, impulsivas, en nuestra forma de hablar de otros, se siguen notando que no hay un cambio considerable. Recuerden que estamos siendo mirados por ellos y observados por el mundo. El mismo diablo está viendo nuestro proceder. Él sabe por dónde atacarnos, cuáles son nuestras debilidades, cómo cedemos. Él sabe por dónde entrar. Así que debemos vivir conscientes del llamado que Dios nos ha hecho, a vivir como hijos. A medida que crecemos en Cristo, nuestra perspectiva cambia y vemos el mundo a través de sus ojos. Ahora decía, abre mis ojos, oh Cristo, quiero contemplar tu majestad y el poder de tu gloria. Yo creo que hemos cantado muchas veces esta canción este año y no sé si eso ya es claro para nosotros. Abre mis ojos, oh Cristo, que yo pueda verte en todo tu esplendor, en toda tu majestad, que yo pueda inclinarme delante de ti, reconocer que estoy ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que estoy ante la sabiduría de Dios, ante el resplandor de la gloria de Dios, estoy ante el Príncipe de Paz, el Padre eterno, el consejero o el admirable consejero. Así que el desafío que tenemos de aquí en adelante es comprometernos de nuevo con nuestro crecimiento espiritual, buscando activamente formas de permitir que Cristo se vea reflejado en nuestras vidas y que sea evidente
¿A quién le pertenecemos? Porque eso es lo que hay. Hijos de Dios o hijos del diablo. Y es duro decirlo, pero así se lo dijo Jesús a los religiosos. Ustedes son hijos del diablo porque a su padre es que buscan agradar. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y a pensar, a examinarnos, a replantear nuestra espiritualidad. Si hay carencia todavía de ese anhelo de seguir avanzando, seguir creciendo y madurando en la fe. Si hay un conformismo, si hemos creído que ya es suficiente con lo que hemos aprendido, con lo que hemos leído de la palabra y nos estamos acostumbrando a vivir con pocas raciones de alimento espiritual. Hay cristianos hoy muriendo de inanición. Tal vez hace días no van a la palabra para ser llenos y llenos del conocimiento de ella. Tal vez las oraciones son muy superficiales, poco profundas. ¿Cuánto hace que no lloramos delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no lloramos intensamente por desobedecer, por fallarle a Dios, por no estar haciendo lo que sabemos que debemos estar haciendo para Él? Dígale: Señor, sácame de este conformismo, de esta pasividad, de este estancamiento, Señor. Y dígale: Señor, yo quiero más de ti. Señor, que yo mengüe para que tú crezcas, que tú brilles en todo lo que hago, Señor, que mis acciones tengan ese lustre de decir todo lo hago para la gloria de Dios, y cómo trato a los demás, cómo me desempeño en el día a día, lo hago porque quiero que vean a Cristo en mí. Porque para eso he entendido que he sido ganado para Dios, para reflejar a aquel que me sacó del mundo en el que estaba. Ya no vivo para mí, ya vivo para Él. Por eso, Señor, haz morir lo que todavía hay en mí, que el mundo hace que funcione como un imán. Quita todo aquello de mí que el diablo pueda reclamar como propiedad. Ya no le pertenezco al mundo, ya no le pertenezco a Satanás. Ahora tengo un dueño y es mi Señor, mi Dios, mi Redentor. Mi identidad está basada en lo que soy, en ser hijo de Dios. Por eso, Señor, que pueda responder día a día al llamado que me has hecho a través de mis acciones y palabras diarias, a través de mi proceder. Que entendamos que el significado de la Navidad no era que Cristo viniera a nacer en un pesebre, sino a nacer en el corazón de los hombres que se humillan de corazón a reconocer que nada somos, nada podemos alcanzar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. La Navidad no se trató en estos días de recibir un simple regalo de parte de otros. La Navidad se trata de si Cristo está morando en mi corazón. Y esa es la pregunta profunda. Celebro la Navidad, pero ese personaje principal de todo este acontecimiento, que para muchos es desconocido, y que se trata de Jesús, si está viviendo en mí.
Navidad no tiene sentido si no vemos emerger la cruz del pesebre. Porque Cristo no vino para hacernos tal vez más felices, para darnos la seguridad que tanto quisiéramos, para librarnos de enfermedades o de momentos duros. No, Él vino para perdonar nuestros pecados y para que vivamos vidas santas para la gloria de nuestro Dios. Ese es su propósito, apartarnos del mundo y consagrarnos para Dios, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, templos del Espíritu de Dios, caminando por esta tierra, manifestando siempre las obras de Dios. Señor, ayúdanos a cerrar bien este año, anhelando que el próximo pasemos a otro nivel, que vamos ascendiendo, como dice tu palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que nos conformemos más al carácter de Cristo, que pasemos de la fe al amor, como lo describió Pedro. Nuestra vida cristiana es un desarrollo de día a día, y ese desarrollo espiritual lo afianza, lo asegura las disciplinas espirituales. No podemos pretender ser gigantes espirituales, valientes en el reino de Dios, cuando no nos estamos preparando para ello. Señor, que las pruebas no nos derriben, por el contrario, nos hagan saber que hay un Dios en los cielos que está obrando, que está llevando a cabo su propósito en mí. Tú todo lo haces bien porque tú eres perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Su palabra es perfecta porque no cambia, es inmutable, al igual que Él. Su palabra es viva, no son palabras muertas, y adquieren ese carácter vivificante cuando yo me someto a esa voluntad, cuando anhelo más que a nada obedecer, servir y amar a Dios con todo lo que me ha dado. Que aun cuando no haya la salud que anhelo, yo lo pueda amar y reverenciar. Cuando mi economía no esté como yo espero, yo lo pueda reverenciar, que haya temor en mí hacia Él. Cuando hay pérdidas, Dios sigue siendo el Dios de la vida, sigue siendo soberano y eterno, sigue siendo confiable, sigue siendo fiel, sigue siendo amoroso, Dios perdonador y misericordioso y Dios de gracia. Hay tanto por qué agradecerle al Señor. Señor, gracias, porque está culminando un año más de cosas buenas y otras tal vez no tan buenas, pero has estado ahí, Señor, como lo has prometido. Has prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Y nos sigues llamando a ser valientes y esforzados, a no doblegarnos, a no permitir que el nombre de nuestro Señor sea blasfemado, menospreciado por nosotros, sino que dejemos el nombre de nuestro Dios en alto,
porque nuestro Dios es nuestro estandarte, nuestra bandera. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, y recordarnos que esperas de nosotros fidelidad como hijos, consagración, obediencia, respeto, sumisión, así como a veces la esperamos de nuestros hijos. Tú la esperas de nosotros, Señor. Por eso perdona la negligencia, Señor. Perdona la pasividad con que a veces nos desplazamos en nuestro caminar con Cristo. Tal vez la palabra no es ser proactivos, pero sí ser diligentes, Señor. En hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Oramos, precioso Dios, en esta mañana, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Fue profetizado, un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobernará.